tal, amigos de Sin embargo al aire, amigos de usted, yo y otros como yo? Nos encontramos en una nueva emisión. Muy contenta de estar aquí con ustedes y de estar nuevamente con el profesor José Padilla Hernández de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, profesor, que nos acompaña hoy, que vamos a tener una emisión muy especial porque pues vamos a hablar de tema de presupuestos, de cómo armar presupuestos en nuestros hogares. Parece que hablar de presupuesto es algo pues pesado o algo que no muchos hacen o hacemos. Habrá quienes digan, no, pues yo ya tengo 30 y tantos años en mi vida y nunca he hecho un presupuesto y ahí la llevo. Pero pues también es importante tener este tipo de prácticas para nuestras finanzas personales. Y ahora que estamos también en mayo, un mes en el que han venido puentes, está el tema, está la celebración del Día de las Madres. Las madres siempre han sido muy buenas para los presupuestos, pues creemos bastante conveniente platicar de este tema y también darle la bienvenida al profesor, que es contador y que con el que pues esperemos que nos podamos platicar y abundar algunas de las principales preguntas o dudas que tenemos respecto a cómo llevar un presupuesto bastante realista en nuestras casas. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Usted, Yo y Otros como Yo. Romina, pues antes que nada agradezco la invitación. Yo encantado de la vida de estar aquí contigo, con tu auditorio. Y pues sí, efectivamente hablar de presupuestos luego a la gente como que les da frío, no les da como que temor, aunque la verdad es que es algo sencillo. Bueno, sencillo a lo mejor para los que estamos en ese rollo, pero como me dijiste que iba a ser así para hablar en cristiano, pues voy a aterrizar lo que es el presupuesto y la forma de cómo llevar a cabo un presupuesto a la jerga coloquial. De tal manera que la gente que nos escucha, que nos mira, pues se lleve una idea, un concepto general y que sea de aplicación, porque al final del día, pues lo que siempre enseñamos y el que aprende, pues es para que lo apliquemos, ¿no? Y claro, efectivamente, qué mejor tesorero en casa que la señora de la casa, ¿no? Así es, muy bien, pues sí, la verdad, y si ustedes, pues no hay señora de la casa, pues también es importante realizar este tipo de ejercicios. Me llamaba también y uno de los motivos, y tengo que confesarlo, por los que se nos ocurrió la idea de realizar un presupuesto, precisamente viene a partir de una amiga que enfermó y por condiciones de su trabajo, ella era por honorarios, tuvo que dejar para atender su salud, una salud emocional. Entonces dice, bueno, ya ahora pues voy a tener que estar algunos meses, me va a quedar el dinero en el ahorro, pero realmente pues nunca he hecho un presupuesto, ¿no? Y me preguntaba cómo hacerlo. Le digo, pues yo tampoco soy muy buena para cómo realizarlo. Entonces yo creo que muchos estamos, a lo mejor no en esa situación tal cual, pero sí de repente nos rebasan los gastos, o ahora que el internet nos dice que busquemos nuestra mejor versión, que está muy de moda, que a veces hasta eso puede ser un poquito tóxico, pero pues también buscar esta mejor versión en el tema de las finanzas, y aquí es donde viene el tema del presupuesto. Dicen hay que hacer un presupuesto, pero a veces pensamos que los presupuestos son para quienes ganan mucho, ¿no? O no, pero es importante en todas las finanzas. ¿Qué es un presupuesto, profesor? ¿Y por qué es importante tener uno, incluso si ganamos y no, pues no ganamos muchísimo, ¿no? Fíjate que antes de que pase de lleno a lo que es un presupuesto, voy a hacer una precisión, porque hoy día ya no solamente está la señora de la casa, también está el señor de la casa. Ya es indistinto, sí, ¿no? Es algo que se está viviendo hoy día y es a nivel mundial. Por el otro lado, comentas un caso de una persona que era freelance. Este tipo de personas, desafortunadamente, cuando por X o por Y dejan de trabajar, evidentemente que dejan de obtener un ingreso, pero como no tienen seguro social, no tienen la oportunidad de obtener un ingreso por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social por concepto de una pensión, un concepto que si estuviese asegurado, pues obviamente el Seguro Social es quien le paga estos dineros, ¿no? Por el hecho de estar afiliado. Y esta persona, pues obviamente dice, ¿cómo se hace un presupuesto? ¿Y cuál es la utilidad? Precisamente, entonces, pues vamos a entrar de lleno y precisamente una definición en términos coloquiales lo podríamos definir como un plan de operación que involucra ingresos y egresos. Y entendemos por ingresos toda entrada de dinero, ya sea a mi banco o a mi caja, según cómo vaya a ser la persona que vaya a manejar los dineros de la casa. Cuando digo entrada al banco, pues a lo mejor la señora, el señor, acostumbran a que todo el dinero que entra a casa sea
por ingresos por salarios, por rentas que cobran, por tandas a la mejor. Ese mes pues a muchos les encanta porque es el mes de la PTU, por cualquier tipo de ingreso. Y de egresos toda salida. Salida por concepto de, fíjate, aquí es importante considerar los gastos fijos. A lo mejor sí se paga renta, colegiaturas de los hijos, obviamente la despensa, el gasto, los servicios que es luz, teléfono, internet, etc. Entonces, ¿cómo armamos nuestro presupuesto, Romina? Fíjense, yo les aconsejo, para las personas que son truchas en una computadora, en una hojita de Excel. De Excel. Entonces empezamos con un saldo inicial con el que cuento el presupuesto. Aquí lo recomiendo que sea en forma mensual. Que sea en forma mensual. No semanal, porque si no se va a volver así como que luego, ay, qué flojera hacer mi presupuesto. Y luego además estar viendo si lo que presupuesté resultó al final del periodo. Mejor mensual. Entonces al inicio del mes, ¿con cuánto cuento al inicio del mes? Por ejemplo, ahora en mayo. ¿Con cuánto inicié el mes de mayo? Y luego, del otro lado, mis entradas. A lo mejor mi nómina semanal, o quincenal, o mensual. Si tengo algún ingreso, insisto, por rentas. A lo mejor genera un pequeño interés en el banco, no lo sé. Salidas, insisto, todo lo que son las salidas de este dinero. Todos mis gastos. Todos mis gastos. Entonces, yo lo que voy a hacer en mi hojita, ya sea en mi cuaderno, en mi hoja de cálculo, mi saldo inicial, más las entradas, menos las salidas, para tener un presupuesto de, a lo mejor tengo un excedente, y saber qué hacer con ese dinero, que luego quién sabe por qué, pero nunca hay excedentes, al contrario, estoy trabajando con números rojos, ¿no? Precisamente la importancia de por qué manejar un presupuesto, porque de repente te confías. ¿Y sabes cuál es el tema? Muchas personas la tarjeta de crédito la manejan como si fuera una fuente de ingresos. Entonces vas y se te hace fácil firmar. Aquí, por ejemplo, recién acaba de pasar la venta nocturna de Liverpool, y entonces a varios se les hace fácil ir a firmar. Pero y entonces ya se están aventando un compromiso que también lo tienen que presupuestar, porque a lo mejor vamos a suponer meses chiquitos para pagar poquito, y a lo mejor te endeudaste sin intereses, los famosos 6 meses. Dices, está todo dar y me voy a 6 meses. Pues esos 6 meses ya los tienes que contemplar dentro de tu presupuesto por el lado de las salidas. ¿Por qué? Porque tú sabes que ese dinero para los meses siguientes ya no vas a contar con ello. Y ello te va a ayudar a que de alguna manera ahí te la vayas llevando, pues, controlando tus dineros, porque hoy día está medio complicado, Romina. Mucha gente se queja de que etc. Y fíjate algo muy importante, los gastos hormiga. Porque de repente propinas al franelero, propinas allá cuando vas al súper, incluso fíjate que hay algo que no sé si a ti te ha pasado, cuando vas a un puesto de tacos, de esos que están callejeros. Sí, pues todo el tiempo. Y también te dicen, si vas con tarjeta, ¿cerrada o con propina? Con propina. Oye, ya no puede ser, todo mundo quiere propina. Imagina qué padre sería que nosotros que estamos en una nómina, que al patrón le dijamos, oye, ¿y la propina? Estaría todo dar, ¿no? Sí, siempre es así como propina. Incluso cuando ya vas a pedir, y hay todo un debate, cuando vas a pedir para llevar, si das propina o no, que llevas, vas incluso a un restaurante y haces tu pedido y dices, no, es que ya te dieron el servicio. Hay todo un debate con el respecto, incluso a cuando estás solicitando una comida para llevar, si hay que dar o no dar propina, que sería, pues es otro tema de debate. Pero sí, precisamente el tema de los gastos hormiga, preguntarle cómo empezar a hacer este presupuesto si nunca lo hemos hecho antes, qué elementos básicos debe de incluir un presupuesto casero. Y porque también dirán, bueno, pues es que es mucho trabajo, pero el impacto también hasta psicológico de ver aterrizado los gastos, que ese fue tu dinero, ¿no? Sobre todo en el tema de los gastos hormiga. De repente, si ya lo ves en el papel, te das cuenta de lo que estás gastando. Y yo, antes de irme al tema de las recomendaciones pues qué errores comete uno en los presupuestos, yo leía y veía un consejo que es muy bueno, hacer el presupuesto en un ejercicio de verdadera honestidad con nosotros, porque muchas veces empezamos a hacer los presupuestos pensando en el yo del futuro, o en el yo que quiero ser administrativamente, en el yo de, no, pues voy a hacer mi presupuesto mensual y ya sé que me compro tantos cafés al mes, pero yo en el futuro no me voy a comprar tantos presupuestos. Entonces, presupuesto nada más dinero para 3
3 cafés al mes, pero pues en la práctica sigues comprándote 5 cafés, ¿no? Sino empezar con el presupuesto, con el yo del presente, si derrocho, poner realmente los gastos que realmente el yo honesto, y no el yo en el que me quiero convertir posteriormente de hacer este tipo de ejercicios. Fíjate, ¿no? que eso pasa incluso hasta con los profesionales de, ¿Sí? de los presupuestos. Por ahí dicen Dicen, que los economistas, medio año, el primer semestre del año, se la pasan haciendo el presupuesto del año. Y el segundo semestre se la pasan viendo por qué no les dio el presupuesto del primer semestre. Entonces, quién sabe qué carajo estarán haciendo. Pero mira, en la vida real, imaginemos un caso de una persona que gana 30,000 pesos mensuales, 1,000 pesos diarios, bolitas y palitos. Entonces, como vamos a empezar, nunca lo he hecho, entonces yo agarraría en una libretita, a ver, entradas, 30,000 pesotes. Imaginemos que es lo único. Y luego del lado de las salidas, a ver, siendo honestos, a ver. Y claro, sí, con los pies en la tierra. Imaginemos que a lo mejor paga renta, imaginemos, 10,000 pesos. Entonces, del lado de las salidas, pongo 10,000 renta. Colegiaturas, a lo mejor paga un niño que va en el kinder y 3,000 pesos. Entonces, kinder mensual, insisto, 3,000 pesos. Despensa. Entonces, aquí yo evidentemente que sé cuánto me voy a gastar de despensa en un mes. Ya sé la despensa que vaya, yo aconsejo que vayas cada 15 días, o si puedes, sí, cada 15 días al súper, porque cada semana o diario es una pérdida de tiempo, además de que si tú vas por algo, sales con 5 cosas. Ay, sí. Y ahí es en donde nos salimos de los presupuestos, Romina. Entonces, mejor procuren hacerlo cada 15 días, vas al súper y tú dices, en el súper me voy a gastar, no sé, imaginemos 7,000 pesos. Entonces hay ya que llevamos ser realistas, es cara 10 de renta, 3 del kinder, 7 de la despensa, imaginemos, y siento me estoy quedando a lo mejor corto. Pero nada más para que se den la idea de cómo armarlo. Entonces ya llevamos 20 de salidas. Pero luego viene la luz, el teléfono, el gas, el internet, y vas a poner en cada renglón, pues gas, teléfono, luz, etc. Y al final de ellos, al mes, servicios, 3,000 pesos. Ya llevamos 23,000 en las salidas. Y tú dices, ¿qué más? Los cafés, dices, oye, ¿necesito un café? No, porque a lo mejor está la cafetera en la casa, ¿no? ¿Me lo merezco? Sí, me lo merezco. Y entonces es donde ya valió, ¿no? Entonces ya no es 1 ni 2, sino a lo mejor cuántos cafés. Y luego hay gente que va a ciertos cafés y se avientan un cafecito de 80 pesos. Tú dices, oye, a mí en lo personal se me hace una grosería, pero bueno, cada quien sus gustos. Tú dices, bueno, voy a sacrificar un poquito mis gustos, porque luego no solamente es el café, que es el pancito, que es aquello y la fregada. Entonces puedes poner allí en otros conceptos, el café, por ejemplo, y ponle allí 1,000 pesitos. Entonces ya llevamos 24. Comidas extraordinarias para fines de semana con la familia, o si eres soltero, no lo sé. Tú dices, híjole, no sé, a lo mejor unos 3,000 pesos. Ya llevamos 27, ¿no? Y te quedan 3, y tú dices, híjole, pues esos 3 a lo mejor, fíjate, tú dices, ¿qué es lo que más me hace falta? ¿O qué necesito? Esos 3 parecería ser que te quedan de excedente. Yo lo manejaría como otros, en donde te están quedando esos 3 para los gastos corrientes que puedan salir, exacto, en el mes. Imprevistos, como en el caso de tu amiga, pues sí es bueno incluso manejar siempre un presupuesto, porque a lo mejor esos 3,000, tú dices, esos 3,000 al ahorro. Y entonces armo, ya sea que vaya a un banco, una caja de ahorro. A lo mejor ya ves que muchos acostumbran conozco al primo de un amigo que está organizando una caja o una tanda. Y entonces ahí lo vas guardando, para cuando llegue, pues ahí tienes un colchón, ¿no? Para que cuando sucedan esas cosas no te agarren con los dedos en la puerta, porque si no, imagínate, pobres personas, ¿de dónde sacan para los médicos, las consultas? Es para sobrevivir, Romina. Entonces, eso sería una manera fácil de llevarlo, ¿eh? Y poner ahí como tu apartadito de deudas si tienes deudas. Si tienes deudas, claro. Sí. Por ahí alguna vez alguien me dijo, el que no tiene deudas no vale. Dice, caray. No, quién sabe cómo será esa persona, no. pero bueno. Y al final del periodo, al final ya sea de la quincena o del mes, ver si efectivamente tú respetaste ese presupuesto. Porque los gastos fijos, que son la renta, la luz, el teléfono, la despensa, esos ni hablar, son
porque eso no los vas a poder quitar, ni siquiera disminuir, porque lo único que podrías disminuir a lo mejor sería la despensa, pero sería abrocharse el cinturón, ¿no? Entonces yo soy de la idea de que si tú estás trabajando, estás generando el derecho de estar bien, vivir bien, comer bien, pues a lo mejor ahí sí ser un poquito, ahora sí que generoso contigo, con tu familia, y eso no castigarlo. A lo mejor si otros, por ejemplo, el café no es necesario, o a lo mejor las comidas de fin de semana, o cada quincena, o las salidas al cine, porque todo eso va sumando. Cuando suceda un gasto, por ejemplo, que fuiste al cine y no lo tenías para eso, bueno, ponlo en el presupuesto. Otros no contemplados. Y vele sumando para que al final del periodo tú veas cuáles fueron otros que tú erogaste, gastaste, fueron salidas que no contemplaste, para que el siguiente mes tú veas si valió o no la pena seguir con ello, porque si no, nunca vas a respetar y nunca vas a poder tener un control de tus dineros. Y, por ejemplo, para tener control de mis dineros, bueno, primero, ¿cómo identifico los gastos que realmente son necesarios? Me parece una pregunta bastante obvia. ¿Y cuáles se pueden reducir? Y también preguntar... Voy a exponer a mi papá, pero mi papá era el señor de los sobrecitos. O sea, así ponías y no tenía un presupuesto en Excel ni nada, pero era el señor de los sobrecitos. Oye, ¿tu mamá no era la que quitaba el sobrecito? Es que yo no tengo mamá, pero sí, el administrador de la casa siempre fue el del, más bien nosotros éramos los que quitábamos el sobrecito. Era a ver dónde guardaba los sobrecitos. Sí se recomienda, por ejemplo, o sea, este tipo de mecánicas, de ya sea ponerlo en sobrecitos. Bueno, ahora ya no es tanto en sobrecitos, es como se utilizan mucho las aplicaciones del banco, sacar lo que vas a gastar, eso pues ya no te va a generar, ese es un gasto que vas a tener que hacer en el mes. Sí, sacarlo del banco para tenerlo en tus sobrecitos tal cual y ahí mismo ir viendo. Y también preguntarte si, porque a veces nos puede dar pereza estar anotando todos los gastos, pero ¿qué beneficio nos puede estar? Oye, ya hoy es el fin del día y me gasté en esto, y anotar o guardar los recibos si ustedes quieren y anotar realmente lo que gastaste para hacer una dimensión real de lo que... Fíjate que eso depende mucho de la persona, de qué tan disciplinada y respetuosa sea consigo mismo, porque lo mismo puedes tener dinero en el banco que en la mano. Yo le llamo una caja, tu caja chica en casa, es decir, el efectivo. Lo mismo, es la misma tentación de los dineros cuando tú sales. ¿Por qué? Porque, insisto, a lo mejor sales y se te antoja un café, o que un panecito, o que vamos al cine, o cuando tú tienes contemplado que vamos a ir al teatro, etc. Entonces, la misma tentación es que lo tengas en la mano, que lo tengas en la tarjeta. Aquí va a ser cuestión de disciplina, porque si tú no te disciplinas, o no disciplinas a la persona que va a manejar los dineros, pues evidentemente que nunca vas a poder llevar un buen presupuesto. Aquí yo recomiendo que, si es pareja, que sea quien es un poquito más disciplinado, más marro, ¿no? Más sí. marro. Porque si la administración se la dejas a la persona más gasalona, pues ya babalú. Ya babalú. Disciplina cero. ¿Por qué? Porque es que fui al súper y fíjate, vi un florero que se va a ver bien bonito en la mesa de centro. Es que fíjate que vi una planta que se va a ver bien bonita en la entrada de la casa. Es que fíjate que vi un espejo y el que tenemos ya no me gusta. Entonces, ese tipo de gastos son los que luego te llevan a romper con tu presupuesto. Y si tú, por ejemplo, el señor o señora de la casa que dan el dinero, el que lo llevan, y la otra persona que la administra no lo respeta, incluso es hasta de común acuerdo, ¿no? De las dos partes, si es que es pareja. Si eres soltero, es un poquito más fácil. Es un poquito más fácil porque tú sabes que si te pasas, vas a estar con números rojos, y cuando llegas con números rojos vas a hacer uso de la tarjeta de crédito. No lo recomiendo porque si no, entonces vienen las deudas, y las deudas conllevan intereses, y entonces en vez de pagar una deuda que a lo mejor era de 20,000, vas a terminar pagando una deuda de 25,000 por los intereses que te cobraron. Y me estoy quedando corto porque hay tarjetas de crédito en el mercado que te cobran más del 100% de intereses, Romina. Es una grosería. Por ahí he escuchado de Banco Azteca. Por ahí he escuchado, no lo sé, no me consta, ojo, dicen, a mí no me consta. Por ahí hay otra que es una de las nuevas de las plataformas digitales, Nu, igual que también son caras, insisto, no me consta, pero por ahí se han visto algunos anuncios. Entonces ahí tu dinero ya va a perder esa
posibilidad de adquirir mejores bienes, mejores servicios, porque los estarás pagando en intereses. Entonces hay que tener cuidado con las tarjetas, y más cuando son meses sin intereses, porque de verdad la gente se entusiasma y dices, voy a comprar una pantalla que me cuesta 20,000 pesos. Y vas y comparas en otro lado donde sí te cobran intereses y dices, no, aquí no me cobran intereses, lo voy a pagar a 12 meses y sin pago de intereses. Sí, pero eso ya mermó parte de tu ingreso mensual fijo, porque tú sabes que de esa parte vas a tener que ir destinando a esa deuda. Y si no lo haces, entonces se empiezan a acumular, inflar tus deudas y tú empiezas a tambalearte. Entonces, punto número 1, los gastos fijos. Tú dices, tengo que identificar, sí, los gastos fijos. Eso no los puedes hacer a un lado. Son los primeritos. Y si tienes ahí un colchón, bueno, eso déjalo si te gustan las distracciones, un café, que el teatro, que el cine, porque al final del día son gastos que no necesariamente los tienes que realizar. Pero muchos dicen, ¿y por qué no habría de darme un gusto si para eso trabajo? Claro. Es cierto, pero llévate un presupuesto para que tú veas hasta dónde tú puedes estirar ese presupuesto. Porque si no, insisto, ya cuando empiezas a vivir de las tarjetas, ya no es negocio. Claro, y también para identificar, porque a veces en los mismos gastos fijos, ¿no? En el costo de internet, por ejemplo, tú tienes el paquete de internet y de cable, ¿no? Y resulta que te empiezas a dar cuenta que no estabas viendo mucho cable o que tienes muchas suscripciones a diferentes plataformas de streaming y no utilizas tantas. Como empezar a identificar realmente qué sí estás utilizando y que de esos gastos que ya tienes fijos, si quieres reducirlo, como a lo mejor, que pues a lo mejor este mes no quiero pagar, no sé, Netflix, porque sí quiero irme a otros 2 cafés. Es que se nota que es la cafetera, otros 2 cafecitos con mis amigos. Es que ya estoy en la edad de, en lugar de de las más jóvenes, me quiero tomar una botella en un antro. Claro. O me quiero ir al teatro, me quiero ir a salir. O sea, como empezar a jugar con ese presupuesto de qué puedes reducir y a qué otro tipo de gastos o previstos que tengas ahí en tu presupuesto. Eso solamente lo va a poder hacer la persona que tuvo un excedente, un sobrante. Okay. Entradas, imaginemos otro caso. Entradas, 60,000. Salidas, gastos fijos, 35. Entonces tengo un sobrante de 25. Y entonces, tengo estos 25 para teatro, cine, comidas, a lo mejor ropa, a lo mejor zapatos, etc. Pero un presupuesto como más realista de 16,000 pesos al mes. De 16,000 pesos, entonces si vamos a ser realistas, vamos a ver el costo de vida. Imaginemos que no tiene renta, pero tiene ingreso de 16,000. La pura despensa, Romina, te va a llevar entre 8, bueno, depende también del número de personas. ¿Cuántas personas te gustan? ¿2? ¿Pareja con hijos? ¿Sin hijos? Una pareja con un hijo. Una pareja con un hijo. Despensa, 10,000 pesos. No, una pareja sin hijos, que ahora ya acá casi nadie quiere tener. Sí, pero luego salen más caros los perritos. La verdad, sí. Que son croquetas, que la ropa, que la veterinario, que esto, que lo otro. Entonces, 16,000, gastos fijos, 10. 10 y a lo mejor sin considerar, por ejemplo, lo que decías de las plataformas. Porque hay muchos, yo conozco personas que de verdad tienen N plataformas. Tú dices, oye, ¿lo ves todo? No, porque todo el día estoy trabajando. Y entonces, ¿por qué bajas a lo bestia? Entonces disminuye. ¿Cuál plataforma utilizas más? Net. Ok, quédate con esa. Ya, olvídate de lo demás. Y empieza a reducir gastos ociosos porque nada te benefician. Entonces empiezas, tú dices, caray, entonces de los 10 más los gastos fijos por servicios, etc., llego a 13. ¿Y tengo deudas? No tengo deudas. Entonces te quedaron 3,000 pesitos ahí. Guárdalos. No es que te sobre, es que es algo que tienes allí que en un futuro puedes utilizar o que puedes aprovechar para otras cosas, ¿no? Que son necesarias para tu vida cotidiana. A lo mejor, no sé, quieres tú tomar un curso de algo, de computación, de canto, de piano, que no es necesario, pero luego hace falta porque psicológicamente te ayuda a tener calidad de vida, Romina, porque luego la gente comete el grave error de vivir nada más el día a día y llega un momento en que psicológicamente estás, ¿cuál es el sentido de la vida? Entonces, cuando llegas a ese grado estás perdido, porque todos debemos de tener un sentido de la vida. Y para tener ese sentido de la vida, de repente hay que tener un poco de distracción. A lo mejor también un viaje, te lo mereces. Al final del año, esos 3,000 multiplicados al año, son 36,000 pesos. Bueno, con esos 36,000 no te vas a ir lejos, pero sí vas a tener para poder distraerte
Para pedir vacaciones. 3, 5 días y ya cargas batería, porque de verdad, cuando tú sales, cambias el chip, se te olvidan todos tus problemas, preocupaciones, hasta las deudas, si es que las tienes, y cargas batería y otra vez estar incluso depurando tus ideas, tus pensamientos, de tal manera que digas, oye, ¿cómo puedo generar más dinero? Oye, ¿por dónde puedo reducir gastos? Y de verdad eso te ayuda mucho, ¿eh? No lo vean, ojo, como un gasto. Verlo como una inversión en ti como persona. A lo mejor comprar un buen libro, luego la gente no estamos acostumbrados a leer, aunque pues hoy día, pues si quieres ahorrar, pues métete ahí al internet y bajas libros digitales de todos, de todos. O hay algunos que te corren un libro digital y es una forma de ahorrar, ¿no? Porque también los libros son caros, pero yo siempre he dicho que la educación es cara, pero la ignorancia todavía es más cara, ¿no? Entonces, véanlo como una inversión. Y retomar las bibliotecas, porque parece que mucha gente ya se le olvida que hay bibliotecas. A los niños pregúntale, oye, ¿una biblioteca? ¿Qué es eso? Sí, no, ahí está. Vayan, ahí están, ¿no? San Google está todo, dicen, no, era una chulada ir a la biblioteca. Yo me acuerdo que iba a la secundaria, iba a la biblioteca ahí en Valdera, la Ciudadela, y era una maravilla. Era una maravilla. Es bonito. Es una experiencia padre, ¿no? Y tocar los libros, sentirlos. O leerlos. Hoy día están ahí viendo cosas que no deben, pero bueno. ¿Cómo, por ejemplo, si no tengo un sueldo fijo, cómo calculo los ingresos? ¿Cómo puedo hacer un presupuesto estable si mis ingresos fluctúan mucho? Bueno, pueden ser varios casos. A lo mejor soy un freelance. A lo mejor, si tengo un contrato con mi prestatario, es decir, la persona que me contrata, pues ya tengo una forma de presupuestar, porque el contrato dice cuál va a ser el ingreso mensual fijo sin problema. Pero si no es el caso, si a lo mejor es las personas que andan allí haciendo trabajos domésticos, que no tienen un contrato, a lo mejor me refiero a un plomero, un eléctrico, etc. Yo aquí lo que sugeriría es sacar un promedio tomando la historia. Yo me iría 6 meses atrás o incluso hasta un año y decir, a ver, ¿cómo fue la fluctuación de mis ingresos del año pasado o del semestre anterior? Y saco un promedio. Entonces, imaginemos que 6 meses. Tomo los ingresos, ahorita que estamos, si empezáramos ahora, tomaría los ingresos de abril hasta noviembre del año pasado, son los 6 meses, los sumo y los divido entre 6 y sería el promedio de lo que... pues más o menos es lo que estaría yo obteniendo durante junio, mayo en adelante. Y sobre eso yo calcularía o presupuestaría mis entradas. Y mis salidas ya las tengo. Esas no necesito la historia, ¿no? Eso yo sé que tengo que pagar renta, que tengo que pagar luz, teléfono, internet. Incluso sé cuánto me gasto en comida, ¿no? En despensa yo, por ejemplo, acostumbro ¿se pueden decir marcas? No, ¿verdad? Pues de tiendas me refiero. No, pero más o menos sí. Por ejemplo, en el Costco, ahí vamos cada mes y como ahí te venden por volumen y ya te evitas el estar yendo, por ejemplo, los jabones líquidos. Ahí vas y compras en las tiendas de gran volumen. Ahora sí que tus galones de jabón o de lo que sea. Y como es por volumen, ahí tienes en la despensa para un buen rato, para la despensa, para líquidos de limpieza, etc. Para ahí un buen rato. Y a lo mejor al súper pues vas obviamente por la carne, la leche, las verduras, vas al mercado si es el caso. Es en lo que... Pero ya sabes tú más o menos cuánto te vas a gastar, Romina. Más o menos ya sabes tú cuánto te vas a gastar. Es lo que tendrías tú como presupuesto de gastos. Insisto, a lo mejor para la persona que no tiene un ingreso fijo, sería a través con la historia. Y los gastos, ahí sí no hay vuelta de hoja, las salidas, ya sabemos, esos no tengo tanto problema. Lo que a lo mejor no sé es lo que puedo yo salirme del margen, como los que tú comentabas, ¿no? Que un cafecito, que un pastelito, que una galletita, que un regalito. Por ejemplo, hoy día, pues las mamás dichosas, ¿no? Porque si el esposo es generoso, pues le da un regalito. Ahora ya no te piden, no nada de que, a mí dame un sobrecito. ¿Por qué? Pues porque, y es válido, ¿no? Porque yo soy de la idea que sí, mejor que te den un sobrecito porque te lo vas a gastar en algo que a ti te gusta. Porque cuando te dan un regalo y tú dices, eso ni me gusta. Claro. ¿Y qué haces con ese regalo? Lo regalas, o lo tiras, o lo dejas ahí en el olvido. Sí. Entonces... yo también soy de la idea y la veía desde que veía mucho un canal de minimalismo y empecé así. A mí
particularmente no me gustan los regalos porque justo cuando estás en un proceso de depurar y depurar, a veces el regalo no va con lo que tú o no lo vas a utilizar y el objetivo de ese regalo pues es quedarse ahí olvidado. Así, Sí. No, o sea, sí, es complicado porque es una cultura decir, ay, ¿cómo vas a menospreciar un regalo? Pero finalmente, y creo que todo se resume en conocer a la persona, ¿no? Si ya alguien te conoce y dice, no, a ella no le gustan los regalos, no porque te quiera despreciar, sino porque a lo mejor no lo va a utilizar o es difícil determinar qué le va a gustar, pues mejor llévatela. Si ya sabes que le gusta comer tacos, pues un buen regalo es llevártela a comer Hay algunas tacos. personas que a mí me ha pasado, fíjate. Dicen, oye, ya sea que hermano, hijo, lo que sea, ¿vamos a hacer un regalo? ¿Puedo pedir un favor? ¿Por qué no me das mejor un sobrecito? Y es válido, ¿no? Y está bien, porque además hasta uno se siente más satisfecho cuando das algo, porque tú sabes que va a comprarse algo a su gusto. El tema es que cuando a lo mejor no se compra algo a su gusto, es porque debe a lo mejor la luz. Bueno, pero por lo menos ya lo ayudé a satisfacer algo que necesita, ¿no? Entonces, sí, efectivamente tú decías algo realista, una persona de 16,000 pesos mensuales. Hay muchos casos, Romina. Hoy día, ¿sabes qué me he estado enterando yo en contrataciones, estudios de mercado que estamos haciendo? Que muchos patrones se están pasando de gandallas porque contratan a la gente con salarios mínimos generales. Incluso estudiantes de licenciatura, oye, no inventes, es que no saben nada, no tienen experiencia. Pero ya no quiere decir que lo menosprecies de esa manera, porque entonces mejor contratarte un obrero, y no es que sea despectivo, porque esa persona se quemó las pestañas para tener una carrera, y el hecho de que tú digas que no tiene experiencia no es un motivo para que tú los contrates así, porque entonces no esperes buenos resultados. Claro. Entonces esa persona, imagínate, con el salario mínimo, ¿cómo va a sobrevivir? Entonces aquí, aunque quisiera hacer un presupuesto, Romina, no le va a dar. ¿Por qué? Porque saben en automático que sus gastos son de 10,000 y sus ingresos del salario mínimo hoy día son 8,500 mensuales. ¿Cómo para qué es el presupuesto? Si sabe que todo se le va a ir en pura renta y en pura despensa. Porque incluso los pasajes, también eso nos faltó, ¿no? Sí, no, fíjate, nos faltó el transporte. Si la persona que genera la lana, pues obviamente tiene que salir y regresar a su casa. ¿Cuánto se gasta en pasajes? Y además tiene que comer allá, porque a lo mejor no le pusieron lunch y tiene que comer allá. Entonces, imagínate, en pasajes y comida, ¿cuánto te gusta por día? No sé, que coma pues austero. 150. Austero, 150. Por 5, 750. Al mes, 3,000 pesos. 3,000 pesos. ¿Te acuerdas que hace ratito me sobraban 3,000? Ahí está, ya. ¿Cuál sobrante? Sí. Entonces, todo eso, ese es un gasto fijo, fíjate, se nos estaba yendo. Ese es un gasto fijo que pasajes y alimentos. Y si algún día, pues, me fui con los amigos, pues no me voy a gastar mis 100 pesitos que a lo mejor me gastaba en la comida, porque no se van a ir a lo mejor se van a un lugar en donde tuve que poner 300 pesos para mi comida. Y es en donde vienen los sacrificios. Dices, a veces, aunque quisieras, no puedes. ¿Por qué? Porque no los tienes. Pero claro, si los tienes, pues entonces los metes ahí en los imprevistos. Por eso yo siempre digo, si te sobra, ponlo allí, sobrante, entre comillas, como un colchón, y de ahí ves cuánto tomas a lo mejor para esa comidita con la que no contabas. Porque además, ¿qué tal si llevaron a uno de los compañeros a festejar su cumpleaños? Pues ya no vas a ponerte en esos 300, sino 400, porque también tienes que poner la comida del compañero. Entonces, sí, es un control que al final, fíjate, en un principio como que te va a costar un poquito, pero te vas a ir haciendo la idea de que tienes que tener un buen control, una buena administración, un buen plan, como lo definí al principio, un buen plan de acción, de operación, de tus ingresos y tus salidas. Claro. De tal manera que más o menos ahí vayas controlando tus dineros. Insisto, siempre hay que poner atención en las deudas, porque hay mucha gente que se emociona con los meses sin intereses, y cuando ves ya debes meses sin intereses aquí y allá, sumas los pagos fijos sin intereses, entonces, y luego te dan 3,000-5,000 pesos mensuales que ya mermaron tu capacidad de adquisición. Entonces, ¿y para qué carajo te das un gusto ahorita si vas a tener preocupaciones durante todo un año porque tienes que estar pagando esos meses sin intereses? Claro, siempre lo mejor es comprar en efectivo. ¿Tienes dinero? Compra. No tienes, no te endeudes, porque es una deuda para muchos meses. Y insisto, ahí vienen las preocupaciones psicológicas, las cuestiones psicológicas. Incluso la falta de dinero genera problemas entre la pareja, aunque digan que no.
sí Claro. los genera. Hay un dicho coloquial que dice que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Pues ahí está. Me estaba acordando también hace unos momentos por ejemplo, de los regalos. Pasaba muchísimo antes que decías, bueno, a lo mejor un regalo y alguien que debe o quiera completar para la luz o para sus datos. Me acuerdo mucho porque era muy conocido, no sé si era muy conocido en algún momento así del, ay, pues préstame 20 pesos, ¿no? Para el camión. No traigo dinero, pero te invito a una caguama. Pasaba mucho eso, pero bueno. No, pensé que ibas a decir, yo tenía un amigo por ahí que cada que íbamos a comer, pero ¿sabes qué? Que no traigo efectivo. Y yo, pero pues por eso se inventaron las tarjetas, ¿no? Y nunca faltan ese tipo de personas, que son gorrones. Es que no, se me olvidó mi cartera. Es que no traigo efectivo, pero luego te pago. Ese luego te pago nunca llega, estamos en eso, luego nunca te llega. Entonces hay que tener cuidado también con ese tipo de cuestiones, situaciones que se dan, porque se dan, Romina, de verdad, se dan. Y también mucho depende, si vas con las amiguitas o las amiguitas al café y a platicar, o los amigos que se van a, no sé, a tomarse una copa, o al billar, o a jugar dominó, y son dineros, de verdad, son dineros que al final van sumando las salidas. Hasta la propina que das al viene, en todos lados, la propina que se vas a un restaurante, tú sabes que como un protocolo el 10% de propina, que es protocolo. Yo en lo personal soy enemigo de las propinas. Ojo, no porque sea tacaño, Romina, porque yo estoy coadyuvando a que el restaurantero contrate a trabajadores con bajos salarios, porque les vende la idea que completan con su propina. Entonces eso es un absurdo. Eso no se vive en otros países. Bueno, en algunos otros países se ofenden si tú les das propina. Y en México, pobre gente, están esperando la propina porque con eso completan su salario, mientras otros se están enriqueciendo a costa de esto. Por eso soy enemigo, no porque sea tacaño, insisto, sino porque estamos coadyuvando sin querer a que aquel empresario les pague poco. Entonces tú dices, de hecho hay por ahí, luego, bueno, como usted si quieres hablamos de ese concepto, hay una iniciativa por ahí en el Congreso, porque algunos, como el sector de gasolinas y restauranteros, contratan a la gente, pero no les dan un salario, propinas. Lo que caiga de propinas es el alto salario. Oye, esa es una grosería. Claro. Y es el debate eterno, ¿no? Como el debate de si le das o no dinero. Digo, y así es la realidad mexicana, no estoy diciendo que darle, pero a las infancias que trabajan, ¿no? Muchos dicen, no hay que darle dinero a las infancias que trabajan porque pues estás promoviendo que pongan más niños que trabajen, y otros dicen, pues sí, pero el hecho de no dárselo en ese momento tampoco va a quitar pero es como un debate bastante profundo, y sí, visto desde la perspectiva de decir, pues es mi posición política ante el abuso que tienen muchos restauranteros, ¿no? Quizá a lo mejor si quieren seguir la política es preguntarle al mesero, oye, dile al patrón que no porque no quiera dártelo, sino porque no está bien que tu patrón no te dé un salario justo. Muchos dicen que porque no les alcanza, seamos honestos, hablando de honestidad. La comida es un negocio noble que te da entre 200 y 300% que tú lo vendes. Si una comida, el costo unitario es de 100 pesos, tú lo vendes en 300. ¿Cuál fue tu margen de utilidad? Fíjate, 200, 300%. Que no digan que no sale para los costos, pero por supuesto que sale, porque si no ese restaurante no estuviera allí. Y lleva los años del mundo allí. Entonces no me digas que no sale. Pero sale porque a la gente les pagas bajos salarios y porque la gente le completa con la propina. Pero bueno. Todos esos gastitos entran a tu presupuesto dentro de las salidas para que los contemples también, porque de verdad son gastos que merman tus ingresos, que tienes ahí, tus entradas, vaya. Súmale y vas a ver. Que lo mismo el lavado pasaba. Del coche. Hace poco estaba yo haciendo un presupuesto y me digo, oye, ¿por qué gasto tanto? Y empiezo a sumar y digo, caray, pues tan solo la lavada del coche al mes, que son 4 lavadas, son 500, 600 pesos. Imagínate. Y si lo multiplicas al año ya son 6,000. Todo se suma. Ya cuando haces un presupuesto anual, 6,000 pesos, son 6,000 pesos, Romina. Pues y por lavada de coche. Póngase a lavar el carro usted mismo. Sí,
El fin de semana. Y siempre mi idea es, no, ¿por qué no? Mejor en vez de invertir ese tiempo, mejor, porque no lo invierto en generar más dinero. Siempre me lo he sacado así desde niño, cuando me ponían a hacer alguna cosa. Yo por eso estoy estudiando, a mí no me pongas a hacer eso. ¿Cómo registro mis gastos de manera sencilla y efectiva? Ya que estamos hablando de registrar todos los gastos, pero su hijo, la que flojera estar, pues sí, anotando lo que di propinas en todo el día, o lo que le di al franelero, o lo que di en el crucero, al chavo que se subió en el camión y me dijo que, pues, él está pidiendo dinero, podría estar haciendo otras cosas, pero me está pidiendo dinero. Entonces, ¿cómo puedo registrar mis gastos de manera, pues, más sencilla? Sí, es sencillo en una libretita, lo que decía, salidas, y poner el concepto y el monto, concepto y el monto, concepto y el monto. Y a lo mejor si el tiempo te da, ya sea en la noche o al fin de semana, sumar total de salidas. Esa es una forma sencilla. ¿Para qué te complica la vida? Porque muchos dirán, es que en la hoja de cálculo ni sé prender la computadora, no te metes en problema, cómprate una libretita. Y en esa libretita, ingresos, entradas, es más, entradas, salidas. Y en las salidas, ve anotando. Obviamente no voy a estar anotando los 5 pesos que pagué, por ejemplo, en el Walmart, porque ya ves que allí con pagas tu boleto social, te pagas 5 pesos. Obviamente no vas a anotar 5 pesos. A lo mejor yo acostumbro, por ejemplo, tener efectivo en el coche y de ahí voy sacando esos gastitos, ¿no? Evidentemente no voy al Walmart o a la que sea diario, lo que te decía, cada 15 días, o a lo mejor cada semana, porque de repente, se nos olvidó esto. Entonces no te pega mucho en tu presupuesto y lo tomas de esos dineritos que le llamamos como caja la morrayita. Chica, la morrayita. Y de ahí lo vamos tomando y no te pega en tu presupuesto, digamos. A lo mejor tú dices, oye, pero ¿cómo lo hago? Ok, ¿te acuerdas que decíamos otros? De allí tómate, no sé, 100 pesos. Los conviertes en efectivo y los dejas ahí en el coche y son los que vas a ir pagando al franelero, que el estacionamiento, que etc. Claro, si vas a un centro comercial en donde te cobran por hora, ya estás pagando 60, 80, 100 pesos. Eso sí, anótalos para que te digas, ¿cuánto me costó ir al centro comercial? Porque hay mucha gente que les encanta ir al centro comercial cada 8 días. ¿A qué? Luego, fíjate qué chistoso. A mí no me gusta eso. Nada más van a ver. Sí, yo tampoco Nada más van a ver. Entonces, ¿cuál es el sentido? Solito te estás martirizando porque vas a ver y te quedas con las ganas de algo que no puedes comprar. O si lo compras con la tarjeta y entonces súmale a tu presupuesto deudas, que sería otro concepto, ¿no? Deudas a lo mejor a corto y largo plazo. Y tú sabes que eso va dentro de tu presupuesto. A corto plazo, la tarjeta de crédito para pagar, no sé, compras una pantalla. A largo plazo, a lo mejor tienes una hipoteca. Compras un departamento. Ok, también mételo dentro de tu presupuesto. Salidas, pago mensual de hipoteca, 15,000 pesos. Y ponlo ahí. Porque todo eso va a mermar a lo mejor los 15, 20, 35, 40, 50 mil pesos que tú tengas como entradas. Si decimos, y si es el grueso de la población, es el que te dice 16,000 pesos. Sí, eso no. Entonces, evidentemente, yo la verdad no lo veo por donde puedan tener un excedente. Sí, por lo menos saber cómo controlar que no rebases de los 16 para que no caigas en las deudas. Porque fíjate que mucha gente acostumbrada a ciertas tiendas, aquí si no digo nombres, sino ciertas tiendas en donde dicen que pagas chiquito, pero pagas poquito, pero pagos chiquitos para que pagues poquito. Pagas mucho, pero la tasa de interés es donde te digo que son 100%. Y es gente que, fíjate, si tú vas a Liverpool y ves una pantalla y la comparas con esa tienda, esa pantalla en donde no, aquí no te están cobrando intereses y que aquí sí te los cobran, pero no te lo dicen, acá terminaste pagando 10,000 pesos más por esa pantalla. Sí. Y es gente que o no sabe, o no tiene forma de comprobar sus ingresos, o piensa que por el hecho de que me metas a haciendas sale más caro todo. No es cierto. Siempre les digo, investiga. Hazte una investigación de campo. Es que yo fui para que no me contaran. Hay que hacer eso. Hay que ir para que no te cuenten. Y tú, ahora sí que tú te percatas de cuál es la realidad. Y con la realidad tomas decisiones, Romina. Porque a veces dejas ir, es que me dijeron. No. Tú investiga, tú entérate, tú documentate, tú infórmate y sobre eso tomas decisiones. Nada de que me dijeron, es que el primo de un amigo. No, porque pues son tus dineros. Claro. Sí, siempre antes de una compra pensar bien, investigar bien todas las opciones posibles y después soltar. Claro. Y soltar el efectivo. ¿Cuáles son?
¿cada cuánto tiempo deberíamos o es recomendable revisar y ajustar nuestro presupuesto? Si yo lo hago cada mes, por lo menos revisarlo a la quincena. Si es que me da. Cada 15 días ir viendo cómo voy. Lo recomendable siempre para que veas números reales es el mes. Porque si lo haces cada quincena, entonces, cada mes está bien. Entonces, entradas, tanto. Porque además, si hablamos de una persona de 16, a lo mejor estamos hablando de una persona que a lo mejor cobra cada quincena. Entonces, son 2 quincenas. ¿Para qué estás cada quincena? Pero hazlo al mes. Es más, una persona, digo, no es que sea despectivo, una persona que cobra por semana no es tanto la entrada que tiene. Entonces, y a lo mejor quién sabe si le dé el tiempo para hacer un presupuesto, ¿no? Hazlo mejor cada mes y entonces sobre el mes vas ajustando gastos, insisto, innecesarios, o a lo mejor tú dices, por aquí hay posibilidad de obtener otro ingreso. Es cuestión de que le rasques, de que le busques. Hay personas que sí de plano, más que su salario es permanente y ya no tiene forma de... Bueno, por lo menos unos gastos, ver cómo te apretas el cinturón. Claro. Pero sí lo recomendable es de repente date un gustito, Romina, porque eso te ayuda mucho emocionalmente. ¿Cuánto debería ahorrar o más o menos de mi salario, independientemente de lo que gane? Porque hace tiempo también platicamos con una experta en finanzas. Dice, aunque tengas poco salario, tratar siempre de ahorrar, ¿no? O sea, igual te vas a tener que acomodar en tus gastos para lo que ganas. De mi porcentaje o cómo empezar a ahorrar. Pues toma como referencia el diezmo. En vez de que algunos van a ciertos lugares y dejan su diezmo. Y literal, dejan su diezmo. Entonces, mejor ese diezmo que sea para ti. Y eso también mucho va a depender de tus entradas. Yo, por ejemplo, tomo el 20% y eso lo guardo. Eso no lo toco. Pero ahí, entonces, para empezar, 10%. Tómate el 10%, guarda. Entonces, es que si tengo ese dinero allí en manos, me quema. Quitando ese 10%, por ejemplo, lo podrías recomendarse de mis entradas, quitar el 10% y ya considerar mi entrada final menos ese 10% y ahí a partir de hacer mi presupuesto. Sí, de hecho, entradas, salidas y dentro de esas salidas, el 10%. ¿Sale? Seamos el ejemplo que puse de 30,000 entradas. Dentro de las salidas, 10% ahorro. Está en las salidas. ¿Para qué? Para que tú psicológicamente digas, es una salida, ya no lo tengo. Aunque tú sabes que se está guardado. Pero tú ya déjalo ahí. Para que no lo consideres como, lo puedo ajustar y entonces me lo puedo gastar. No, porque si no, entonces ese espíritu del ahorro nunca lo vas a hacer tuyo. Mejor dentro de las salidas, los 3,000 pesos, que es el 10% de los 30, ponlo como una salida. Tú sabes que tienes una cuenta en donde inmediatamente lo guardas. Y ahí lo vas a tener. ¿Para qué? Pues para que el día de mañana si ofrece, o para unas vacaciones, o para comprar algo que sí efectivamente necesitas ya renovar en casa, etc. Dentro de las... ¿Y para qué? Porque a lo mejor hace ratito habíamos visto que esos 3,000 eran excedente, ¿cierto? Y tú dices, como es excedente psicológicamente, dices, pues me lo puedo gastar. Me lo puedo gastar. No, mejor. Esos 3 lo etiquetamos como ahorro, salida, y entonces, ¿cuál fue el excedente? Ninguno. Sin embargo, tú sabes que ese dinero está allá. Y yo recomiendo que sí que abras una cuenta. Porque si lo tienes en mano o ahí en tu cochinito, te lo vas a gastar, Romina. Una cuenta Somos muy dados a que tenemos algo y no lo gastamos. Por eso a veces eso es lo bueno de que algunos sean marros, ¿no? Porque no gastan. Es más, ellos en vez de traer cartera, me da risa que traen sus bolsitas de plástico de esas transparentes con sus moneditas. Tú dices, oye, no, tampoco hay que llegarse grado, no, tampoco hay que ser tan mezquino. También preguntar cuáles son cuáles son los errores más comunes que cometemos al hacer nuestro presupuesto y qué consejos básicos darías para que nuestro presupuesto de verdad funcione. Aunque ya hemos estado hablando de esto durante todo el programa, pero en resumen, ¿cuáles serían los errores más comunes y qué consejos darías para empezar? Los errores más comunes que se presentan es olvidarse de algunos gastos
que tenemos que considerar en nuestro presupuesto. Ya hace ratito te decía, como que se nos olvidó el transporte, los pasajes y la comida. No, hacer un recuento de, a ver, ayúdame a ver todo lo que gastamos en un mes. Y entonces, los pasajes, la comida, la despensa, la luz, el teléfono, las propinas, a lo mejor un concepto ahí de propinas. Que tú digas, no sé, 200, 300 pesos. Considerarlo, porque de verdad es lo que te gastas cuando vas al súper, cuando vas al cine, cuando etc. Propinas y estacionamientos. Si es que es el caso, ¿no? Claro. Si no, pues por los pasajes. Todo eso es lo que debes de considerar para que sea un presupuesto lo más cercano a la realidad, Romina. Con todo lo que tú te gastas en realidad, para que tu presupuesto sea real, sea lo más certero que tú tengas y tú digas, caray, porque ahí te vas a enterar, o si te sobra, o si te falta, y si te sobra, ¿qué vas a hacer con ello? Pero entonces, todo lo que en realidad te gastas y necesitas tú contemplar a lo largo de un mes. Porque esos dineros son precisamente para hacerle frente a todas esas salidas, y hay de ti donde las salidas sean superiores a las entradas, porque insisto, es cuando vas a tener que pedir prestado a fulanito, sultanito, o una tarjeta de crédito, etc. Entonces, eso básicamente serían, y otro error, ¿cuál? Pues confiarte. Confiarte y decir, que un pellizquito a la tarjeta. Vámonos, invitas a la familia, al novio, a la novia, a la amante, a la que más quieres, a quien sea, a comer. Tú sabes que una comida en un lugar ya implica una salida interesante, ¿no? O sea, lo que vayas, no sé, a algún lugar en donde, no sé, no es que sea despectivo, pero a lo mejor una taquería. Y eso en las taquerías, déjame decirte que luego vas a ciertas taquerías y cuando ves la cuenta dices, ¿qué comí? Oye, ¿no? Entonces, yo nomás quería un taco, no las acciones. Exacto. Entonces, esos luego los errores, uno se confía. Entonces, trata de ser disciplinado con los dineros, porque de otra manera no se va a poder. Y sí, el ahorro, algo de ahorro para que el día de mañana, ¿por qué no emprender algún negocio? Y más hoy día que ya ves que están de moda los productos chinos. Que compras algo tan caro y lo puedes comprar por acá y luego lo revendes. Ahí está, en la reventa hay una buena entrada. Si te gusta el comercio, porque si no te gusta, ya vale. Sí, ya. ¿Qué puedo hacer si ya estoy muy endeudado y no me alcanza ni para lo básico? Es decir, ¿qué hábitos financieros recomiendan ante este tipo de situaciones? Bueno, cuando estás endeudado, pues evidentemente que no te va a quedar otra más que ajustarle el cinturón. No te va a quedar otra. E insisto, cuando es pareja, aquí debe de haber un acuerdo de las dos personas, porque entonces tenemos que, lo que los negocios hacemos se llaman fusiones, en la vida común le llaman a fusión, pero de los ingresos de las personas. A ver cuánto en realidad estamos obteniendo entre los dos, y para sufragar los gastos, para ver si podemos hacerle frente a las deudas. Si soy solo, dices, híjole, pues no te va a quedar otra más que ir ahí tratando de pagar lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque el capital, al ratito los intereses van a ser superiores al capital que tú debes, y nunca vas a terminar de pagar. Ahora, una recomendación extrema: si de plano tú ves que no más no te va a dar, antes de que te dé un infarto, mejor acércate al banco y dile, oye, ¿sabes qué? La verdad es que no puedo, no tengo, no me alcanza. ¿Por qué no hacemos una reestructuración para que me hagas una quita? ¿Y qué hacen los bancos? Te dicen, ok, te voy a hacer una quita y te voy a perdonar un 70% de lo que me des, pero el resto me lo tienes que pagar en una sola exhibición. Aquí el tema, ¿cuál va a ser? Que te van a mandar a la lista negra, al buró, por lo menos por 5 años. ¿Qué quiere decir eso? Que en 5 años nadie te va a prestar. Pero eso va a ser por tu bien, Romina, porque ¿para qué carajo ahorita tapas un hoyo si vas a estar abriendo otros? Entonces mejor disciplínate. Y a lo mejor en esos 5 años tú dices, ya tomas un respiro y ya tú sabes que ya hiciste a un lado esa deuda. Mejor ahora, preocúpate por ahora sí hacer el presupuesto que estamos comentando de ingresos y egresos, y no te vayas a pasar, porque de verdad ese origen de la deuda
pues en muchos de los casos son la tarjeta. Claro. Porque si tú sabes que es un crédito hipotecario, por más que tú quisieras aventarte otras deudas, no vas a poder. No. Entonces, mejor no te va a quedar otra. El castigo, 5 años el buró. allá en el buró. Y considero, bueno, van a decir, bueno, pues que me mandan al buró, pero pues si usted todavía no tiene una casa, eso te afecta en un crédito hipotecario hasta del Infonavit, en, no sé, X. Para ¿no? todo. Para todo. Para todo te afecta ya. Hasta para la renta, ¿no? Pero bueno, al menos, no sé si en otras ciudades En la Ciudad de México. En la Ciudad de México sí te hacen una investigación. El arrendador te crediticia. dice, voy a investigarte en el buró. Ajá. Si estás en el buró, 0 contrato de arrendamiento. Ujú. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con las deudas. Porque no es así nada más. Hay mucha gente que les importa un cacahuate, de verdad. Y ahí se la llevan por la vida. Pero es gente que siempre está mal. Psicológicamente, emocionalmente, socialmente está mal. Entonces, esas personas tóxicas es lo asombrado de tu vida. Extremista. Pero bueno, pues, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, se nos fue bien rápido el tiempo. Y pues nada más por último, algún mensaje, alguna conclusión o alguna recomendación en general. ¿Hay alguna aplicación? Por ejemplo, hay aplicaciones, aparte de lo que tenemos ya el Excel, pero ¿hay alguna aplicación o herramienta que recomiende para hacer un presupuesto personal más allá del Excel o un poco más amigable? Pues mira, yo al menos como contador no veo otra cosa tan amigable que no sea una hoja de cálculo, porque al final las aplicaciones las hacen con las hojas de cálculo. Nada más que les ponen colorcitos, bolitas y payasitos para que se vea bonito. Si tú sabes manejar un Excel, qué mejor. Si no sabes ni siquiera eso, bueno, en una libreta. Es como una bitácora. Como una bitácora, de un lado con las entradas, del otro lado las salidas, y a manopla. Y tan, ¿para qué te complica la vida? Porque de verdad hay mucha gente que luego dice, ay no, es muy complicado, ay no, es que la aplicación esto, ay no, es que la aplicación aquello. Y para todo busca un pretexto. Entonces, no lo busques, mejor en una libretita, a manopla, y sirve de que vas ejercitando la manita y la cabecita, ¿no? Porque luego en algunas veces se nos olvida. Luego hoy día, como profesor, luego les pregunto a mis chicos, a ver, una multiplicación o una suma, y están con una calculadora. Dicen, oye, eso es de aquí. Les digo, a ver, ¿cuál es el IVA de $1,000,000? Están en la calculadora, el IVA de $1,000,000. Y tú dime 50,000. ¿Por qué? Pues porque ya no están haciendo que trabaje la cholla. Mejor a manopla. Échate la manopla y ahí haces sus cuentitas. Y esa es una forma incluso de distraerte. Recomendación, pues evidentemente sí es bueno. Qué bueno que este tipo de programas aquí en este programa, Romina, se den ese tipo de temas, porque hay gente que sí necesita un poco de orientación por cuanto hace sus dineros. Hoy día el dinero hay que cuidarlo, porque tú no sabes el día de mañana qué carajo vaya a pasar, ¿no? Por ejemplo, el caso de tu amiga, que es freelance, se queda sin chamba y entonces, ¿y qué hace? Entonces, mejor ir llevando un control de tus dineros, guardando un poco. Si no tienes para guardar, pues reduce tus gastos, etc. Porque, o busca otras fuentes de obtención de ingresos. Búscale, obtienes ingresos o reduces gastos. Claro. Pero siempre trata de invertir en ti. ¿Por qué? Porque emocionalmente eso va a hacer que tú estés bien. Y si tú estás bien, puedes generar lana y puedes reducir gastos, etc. Entonces, eso es muy importante. Perfecto. Invertir en uno mismo. Ojo, eso no es una salida, es una inversión en uno mismo. Esa sería la recomendación. Muy bien, pues ahí está, le agradecemos muchísimo, profesor, nuevamente que nos haya acompañado. Ya escucharon las recomendaciones, ustedes escríbanos, hacen su presupuesto, cómo lo realizan, los leemos. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves en otra emisión de Usted, Yo y Otros como Yo.